Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Fabián Enrique Forero Torres, estudiante de Ingeniería Electrónica, matriculado en el curso de Proyecto de Grado. En este video voy a realizar la explicación de la fase 5, implementar la solución. En la fase anterior habíamos diseñado la solución al problema planteado. En este caso pues es el control de la humedad y la temperatura en un cultivo. Entonces en la fase anterior yo diseñé mi esquema electrónico por medio del software Proteus para realizar la simulación de la solución planteada. En esa fase pues yo tenía solo una alarma visual, la cual me indicaba el momento en que la temperatura sobrepasaba las condiciones que yo tenía para mi cultivo. La condición que yo le coloqué fue que si la temperatura era mayor o igual a 25 grados, me debía activar una alarma sonora, la cual me iba a indicar que la temperatura se había subido en nuestro cultivo, ¿sí? Entonces lo que hice para esta fase fue implementar un ventilador, el cual en el momento en que la temperatura sobrepase los 20, sea igual o mayor a los 25 grados, el ventilador se va a activar y me va a ayudar a regular esa temperatura para que vuelva a su estado normal. Entonces acá tengo abierto mi Proteus. Entonces en la fase anterior pues yo no tenía este ventilador, solo tenía la alarma sonora visual, y pues con ella era la que me estaba indicando si la temperatura había aumentado o no. Entonces ya con la implementación del ventilador va a hacer que esa me ayude a regular la temperatura y vuelva a su estado normal. Entonces acá lo que hago es iniciar nuestro Proteus para empezar a evaluar las variables y las condiciones con las cuales diseñé mi esquema. Entonces acá en la pantalla LED entonces nos muestra que la temperatura en este momento del cultivo es de 22 grados centígrados y la humedad es de 29%. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a incrementar la temperatura en nuestro cultivo para revisar en qué momento se nos activa nuestra alarma visual y se nos activa nuestro ventilador, que nos va a ayudar a regular la temperatura. Entonces en este momento vemos que la temperatura la estamos de acuerdo a nuestro sensor que implementamos, que es un DHT11, el cual nos mide las variables de temperatura y humedad. Entonces en este momento vemos que la temperatura es de 24. Al momento de seguir aumentando nuestra temperatura, lo que vamos a hacer es que cuando llega a sus 25 grados, como nos muestra acá, automáticamente nuestro sistema va a prenderse la alarma visual, que es la que nos va a indicar que hay un aumento en la temperatura de nuestro cultivo, y a su vez se va a prender nuestro motor, nuestro ventilador, el cual nos va a ayudar a regular esa temperatura. Entonces podemos ver que a la medida que nosotros subamos la temperatura, pues sigue encendida nuestra alarma visual, sigue en funcionamiento nuestro ventilador, el cual nos ayuda a regular la temperatura. Esto con el fin de mantener que la temperatura sea estable. Entonces podemos ver que cuando aumentamos mucho más la temperatura, pues las revoluciones de nuestro ventilador se van incrementando con el fin de que se pueda controlar con más rapidez nuestra temperatura. Si al momento de nosotros volver la temperatura a las condiciones deseadas o a las condiciones implementadas, entonces vemos que nuestra alarma visual se apaga y nuestro ventilador empieza su descenso en su velocidad para llegar a un punto cero. Entonces esta es la implementación de la solución a mi problema planteado de acuerdo a las condiciones y a las variables que yo quiero monitorear y controlar para que no tenga afectación en mi cultivo. Entonces acá podemos ver cómo el ventilador se empieza a detener, ya no tenemos nuestra alarma visual, tenemos la temperatura de nuestro cultivo en 24 grados. Entonces ya con eso estamos corrigiendo una de las condiciones y variables de las cuales queríamos dar una solución. Entonces espero pues haya sido satisfactoria mi explicación y muchísimas gracias por la atención prestada.